Buenas, bienvenidos a Lo Bruto. Estaba llegando al final del día y se me había olvidado grabar. Ayer no pude grabar. Estoy grabando hoy domingo, que sale el episodio del día 22 del 6. Se me olvidaba de grabar. Porque es que, quería haber grabado ayer, pero al final se me fue la pinza por la tarde. Estaba bastante cansado ayer por la tarde y no hice mucho, pero fue porque estuve haciendo de modelo para un restaurante. A ver si salen fotitos chulas y las publican. Y estoy de modelo para un nuevo sitio que se va a abrir en Torre del Mar. Curioso. Nada, hoy os voy a hablar de uno de los motivos por los que yo creo que me he puesto malo estos 2 meses. Y es que me he comprado un coche. Como sabéis, o los que lo sabéis de hace tiempo, o si escucháis este podcast desde el principio, llevo un tiempo, casi un año o más, buscando coche. Ya lo estaba mirando con anterioridad, pero cuando a final de junio, principios de julio, sí, más o menos por esta semana del año pasado, me caí con la moto. Decidí que ya era sí o sí el momento de comprarme un coche. No porque no quisiera coger la moto, sino es que directamente le cogí miedo a la moto. Así que no quería coger la moto, le cogí miedo, no podía cogerla porque también, la historia de la moto tiene su propia trama, ¿no? Que para los que no hayáis escuchado episodios antes, tardaron más de 4 meses en arreglarme la moto. Entre que era verano, luego que no me cogieron la moto para trabajar en ella y que luego no llegaban las piezas porque el almacén estaba en Valencia, donde ocurrió todo el desastre de la Dana, pues se alargó hasta diciembre, final de noviembre, principio de diciembre. Pues entonces fueron 6 meses sin moto prácticamente. Cogiendo el coche de mi novia. Y claro, ella también necesitaba su coche, por lo que nos teníamos que organizar. Y nada, he estado mirando, buscando, ahorrando y me he comprado un coche. Como bien creo que ya os comenté, yo estuve mirando coches y los quería eléctricos. Es verdad que lo quería para la familia, digámoslo así. Aún yo no tengo niños, sí que tengo una perrita y estoy con mi pareja. Pero en un futuro supongo que tendremos niños. Entonces queríamos buscar algo que se nos amoldase a los primeros 20 años del coche. Entonces, pues creo que hemos escogido un coche que nos servirá. Pero eso, el futuro no lo dirá, ¿no? A día de hoy sí que nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque para trabajar nos movemos poco realmente ahora mismo. Yo trabajo a 10 kilómetros de casa, entonces el coche no lo cogemos mucho. O sea, no se gasta mucho. Pero mi pareja, sí que ha estado gastando más últimamente y demás. Aunque ahora ya ella no está yendo a trabajar, no significa que en un futuro no vaya a necesitar un coche para irse a 40-50 kilómetros de aquí, por lo menos, diariamente. Entonces, pues serían 80 a 100 kilómetros de carretera todos los días. Así que, sabiendo estas características y que los viajes que queremos hacer con el coche son más bien viajes cercanos, a lo sumo de Málaga, Cádiz, Málaga, Huelva, me gustaría. Granada, Jaén, Córdoba, son los que hemos hecho. Como mucho, yendo a Madrid, sí que hemos ido a Madrid en coche, que son 500 kilómetros. Pues hemos buscado un coche que más o menos se amolda a esas características. Y principalmente, como eso mi pareja ahora no trabaja, pues he decidido yo ser el que compre el vehículo y el que se gaste el dinero en el vehículo. No mi pareja, pues que ahora tiene sus ahorros y no quiero mermar sus ahorros. Entonces, pues he decidido pagarlo yo. Por lo que un coche de 40.000 euros como hay ahora a día de hoy no ha sido.
El coche, para que supongo que ya os lo estaréis oliendo, aunque ya lo he dicho anteriormente en otros episodios anteriores, yo quería que fuese eléctrico. Entonces, bueno, tiene el coche que he elegido unos 400 kilómetros de autonomía. Supuestamente tiene 475 en ciudad, casi los 500 kilómetros en ciudad. Y luego en los kilómetros en autovía bajan a unos 250 o así. Sobre papel, ¿vale? La media está en unos 375. Conociendo ya cómo va el tema, porque tengo una moto eléctrica de hace para casi 5 años, sé que esas medidas que dicen pues no son ciertas. Y entonces esa autonomía pues no son 375 ni 450 ni 250, es un 25% menos en la mayoría de los casos. No un 25, un 20, ¿vale? Pero bueno, de media, eso, en un 20% de autonomía menos de lo que dice el WLTP. No he dicho aún el modelo del coche y ya voy por 5 minutos. Me he comprado un Hyundai Inster de 115 caballos, 49 kilovatios hora. En concreto un modelo Tecno. Un Hyundai Inster Tecno. ¿Por qué me he decidido por el Inster y no por el EV3 que creo que comenté en un episodio anterior que también estaba ahí viendo? Pues porque para lo que trae y el precio cumple. No me parece un coche de los más bonitos, me parece cuco, porque es chiquitito y tiene una forma así redondeadas y demás, pero no es el coche que me encante visualmente. Pero como digo, no necesito un coche por la estética, necesito un coche por la utilidad. Y analizando lo que queremos hacer en un futuro, este coche pues marcaba prácticamente todas las casillas, cumplía todas las casillas, ¿no?, de la lista. Es un coche pequeño, con mucho espacio por dentro. Dentro de sus 3,5 metros más o menos de longitud, creo que tiene un poquito más, 3,56 me parece que recordar. No, aquí tengo las características, pero no me vienen. Si estoy escuchando hojas es lo que estoy mirando, los papeles que me dieron hace tiempo con la oferta. No, son 300 y pico. 3 metros y pico, perdón, 3,5. Es más corto que un Ford Ka Plus. Y es más estrecho que un Smart. No me acuerdo qué modelo. Pero es más alto. Es 1,5 metros, 1,56 de alto, si no recuerdo mal. Se podría considerar un SUV en cuanto a forma y posición de la conducción. Pero es muy chiquitito, ¿vale? Yo sí estoy en mi posición de conducir y extiendo el brazo derecho hacia la puerta del copiloto, me faltan como 3-4 centímetros para tocarla. Pero aún así no se hace pequeño el espacio. Lo que me moló de este coche es que por dentro lo ves chiquitito, por fuera lo ves chiquitito, pero por dentro es un mundo nuevo. Todo el mundo que se ha montado en el coche, que lo ha visto, dice, ¡ay, qué chiquitito! Entra y dice, ¿qué espacio tan grande! Y sí, la verdad es que sí, que es la reacción que da. Ya creo que comenté, no sé si lo comenté, yo sé que se lo comentaba a gente, que cuando lo vi un día en un cartel, este modelo, pero yo creía que aún no llegaba al mercado, como muchos otros que aún están por llegar y llevan anunciados desde octubre o antes del año pasado. Yo lo vi en un cartel de publicidad aquí cerca de casa y dije, Hyundai Inster, pues vale, y ya está. Y esto que me fui ahí mirando concesionarios y llegué al Hyundai,
mirando, o sea, yendo a mirar el Hyundai Ioniq 5, que sabía que se me pasaba un poco de presupuesto, pero bueno, por verlo. Realmente estaba en el techo del presupuesto. Y me encontré con el Inster en la puerta y madre mía, yo lo vi y dije, ¡ay, qué cuco! Dije, bueno, venga, mientras me atienden voy a entrar y mirar. Y la sensación que te da cuando entras es brutal. No sé. ¿Qué más contaros? Sí que bueno, eso, bueno, tengo aquí un pequeño guión. Yo creo que el estrés que causó el tema de haber pagado el coche, que no llegase, o sea, que no me lo diesen en la primera semana. Bueno, lo pagué un lunes y me lo dieron el viernes. Pero que ese estrés de los nervios de llegará, no llegará, llegará, no llegará durante todo un mes. Porque yo di la seña a principio de mes de mayo, el día 5 de mayo, y me lo dieron el 30 de mayo. Voy a comprobarlo. Efectivamente, el viernes 30 de mayo. Es decir, que ahora llevo, justo este viernes, he hecho 3 semanas con el coche. Es un coche completamente de ciudad. Yo tengo que coger la autovía y la autonomía, bueno, yo no supero por las mañanas debido al tráfico los 80 kilómetros por hora, entonces no lo noto mucho. Pero cuando vuelvo, que no hay tráfico, sí que cojo los 100, 120. Me intento mantener ya en los 100 porque es que si no la autonomía de gastar un 3%, 4% de batería cuando voy a trabajar, gasto un 7, un 8% de batería cuando vuelvo si cojo velocidad. Para que veáis la diferencia de autonomía o de gasto entre un trayecto y otro. Y el trayecto es muy similar. Es verdad que de hecho la ida es cuesta arriba y las vueltas cuesta abajo, pero aún así consume más la vuelta que el LED por la velocidad. Es un coche hecho 100% para la ciudad. Cuando lo conduces por la autovía tienes un consumo medio de 15 kilovatios a los 100 kilómetros. Cuando estás por ciudad baja pues a unos 12, a unos 10 he llegado incluso a consumir. 10 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Siendo un coche que tiene 49 kilovatios hora, esos son 490 kilómetros de autonomía. Yéndonos muy a lo justo, ¿vale? Realmente siempre es menos porque las aceleraciones consumen bastante, luego el aire acondicionado también consume. En ciudad yo he estado yendo sin aire acondicionado por suerte, ahora ya sí tengo que ir siempre con aire acondicionado puesto y eso se nota también en un 1 o 2% de 1 o 2 kilovatios más por trayecto, dependiendo también la longitud de los kilómetros de trayecto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo consume por la forma. Es que no es un coche plano, es un coche cuadrado. Es un coche que lo que quiere es darte espacio interior y dar una forma, o sea, aprovechar todo el espacio al máximo. Y para eso necesita líneas rectas y no inclinadas. De hecho, uno de los motivos que cogí este coche fue por la luna. La luna yo creo que es tan grande, bueno, en verdad es chiquitita, son unos 55 o 60 centímetros de alto la luna delantera, pero es muy vertical. Y es eso con respecto a un Kona o un EV3 incluso, el Kona lo tiene mucho más inclinado, hace que la visión sea mucho mayor. El otro día hablando con la que me vendió el coche me dijo, no, es que lo que tú tienes que hacer es ver hacia el frente. Y le dije, sí, pero es que en ciudad necesitas ver más. Y este coche, al ir tú sentado, no tumbado, al tener unas ventanas tan grandes a los laterales y tener una luna delantera vertical prácticamente, ¿sabes? Un poco inclinada, ¿no? Pero inclinada a 30, 40 grados en vez de 60 grados, hace que la visión sea mucho mayor
la visibilidad sea muchísimo mayor que cualquier otro coche. No sé, ya... eso, al final, pues quieras que no, es un punto extra que gana con respecto al resto de coches que ya he estado mirando. El resto de coches del mercado, lo que me ocurría era eso, que no veía. Yo me sentía que estaba en un búnker encerrado y no en un coche para ver a mi alrededor y poder conducir pendiente de lo que pueda ocurrir a mi alrededor en ciudad. El coche, al ser de Hyundai tiene una promoción que lo que hacen es que te regalan el cargador eléctrico. Y si no lo quieres te descuentan 1.000 euros. Pero la instalación, si es de hasta 200 metros de cable, te la cubren completamente. Va a cubrírmela porque no tengo que tirar 200 metros de cable. Y eran hasta un máximo de 2.000 euros o algo así de instalación. Y lo mismo, no va a ser tan costosa la instalación. ¿Qué ocurre? Que eso hace que ya no tenga que yo preocuparme en un futuro de la instalación del puesto de carga, ni de gestionar yo la oferta, la ayuda, etcétera. Por lo que, quieras que no, también descanso y paz mental que se necesita después de todo el estrés que está sufriendo con el coche. Y no sé qué más deciros. Problemas que le he visto al coche. Porque claro, tú te lo compras, lo pruebas en el concesionario 1-2 veces y te decides por un coche. Pero claro, no vas cayendo en posibles problemas que puedes tener. Uno de los problemas que tiene este coche es que los sitios, los laterales, los huecos en las puertas donde se pueden guardar cosas, han querido aprovechar tanto el espacio que son muy planos. Es verdad que podrían haberlo hecho un poquito más ancho y llegar a tocar con ese elemento los asientos, ¿no? Pero claro, los asientos se tienen que echar para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Pues llega, si se tocan, pues tiene que haber un poquito de margen, pero podría no haber tanto margen porque hay como 3-4 centímetros de margen entre la puerta y el asiento, y haber hecho un poquito más grande esos huecos, que por ejemplo no me entran las gafas de sol, no entra un paraguas, no entra una botella de agua, como mucho entra un libro y poco más, un móvil, los 2 móviles puestos uno junto con el otro, o sea, 2 móviles puestos uno encima del otro y eso puesto echado ahí, ¿no? No es muy ancho. Entonces, bueno, pues es un pequeño fallo, la verdad. Para mí, ¿no? Porque luego es verdad que la guantera sí es grande, pero podría ser más grande. Tiene muchos huecos y entonces pues no son visibles muchos de los huecos que tiene. Entonces no me gusta guardar las gafas por ahí, ¿no? Otro problema que le he visto en el maletero, no tiene ganchos para las bolsas de la compra, por ejemplo. Algo que sí que me habría gustado que tuviese. Otra cosa que le falta en el maletero, o que falla, digámoslo así. Este coche tiene los asientos traseros, este modelo, los asientos traseros se pueden echar para adelante y para atrás. A día de hoy me interesa quizás una posición, pues para que la perra esté cómoda en el maletero mientras viajamos, mientras nos movemos con ella, pero en un futuro, o cuando no viene nadie, o sea, no viene la perra, pero quiero que la gente con la que viene, con la que viajo, vaya más ancha, se pueden echar los asientos completamente para atrás. Y tener mucho más espacio, que ya de por sí el espacio en una posición normal es grande, en el espacio de rodilla. Y eso hace que le hayan puesto unas plataformas, vamos a decirlo así, enganchadas con velcro a los respaldares del asiento, que lo que se consigue con esto es que el hueco que hay entre el maletero y los asientos no caiga nada por ahí, pero a la vez hace que si se pisa muy pegado al asiento, la plancha se levante.
Entonces cuando hemos metido, solo lo hemos probado una vez, hemos metido a la perra una vez, se apoya por aquella parte pegada a los asientos y se le levanta la tabla y está todo el rato incómoda. No es cómodo para ella. Entonces, un punto a mejorar, ¿no? En ese aspecto del maletero también. Está bien pensado, pero tiene ese fallo, ¿no? En ese sentido. Otro fallo, digámoslo así, fue que me enseñaron en el concesionario un modelo de coche que ya no se fabrica, el C2 o 2C, un modelo que ya no se fabrica. Y ese tenía incluido que cuando tú abrías la puerta del maletero, no solo se te encendía la luz del lateral del maletero, que directamente la puedes tapar sin querer o queriendo cuando abres la puerta y metes una bolsa, sino que también tenía en la puerta una que se iluminaba todo desde arriba. Te iluminaba desde arriba en el maletero. Entonces ampliaba la visión, ¿no? Eso ahora es un extra de 100 y pico euros que tienes que comprar aparte y tienes que instalar, ¿no? Entonces, bueno, pues no está bien del todo. Otro problema, el cable que te dan de carga no es el cable para cargar los cargadores de calle. No es el cable que tiene el cabezal macho y hembra para poder cargarlo en los cargadores de calle, sino que este cable de carga es para enchufarlo al coche y enchufarlo a una pared, o sea, un enchufe de pared de toda la vida de un chuco, básicamente. Entonces, bueno, pues el otro día fui a cargar el coche gratuitamente. Está aquí esto haciendo algo raro. El Home Assistant Green, el Green no, el Voice. Ha sonado, perdona. El otro día, fui a cargar en el Carrefour el coche de forma gratuita mientras hacía la compra y no pude. No pude porque no tenía el cable que tenía que tener. Y pues me fastidió, la verdad. Porque cuando la entrega me la hizo un comercial distinto al que me ha vendido a mí el coche, me dijo, no, es que damos este cable porque es el mejor, porque así cuando te vas de acampada o de casa rural con los amigos, puedes cargar el coche en la propia casa y no necesitas irte a una gasolinera, a un puesto de carga en mitad de la nada a cargar. Y fue como, vale, lo que tú digas. Pero ahora mismo yo habría solicitado el cable del otro. Problema, 200 euros de coste. Así que nada, como estás imaginando, por final te regalo esto, pero claro, te jodo por este otro lado, ¿no? Así que bueno, está bien el coche, pero tiene sus problemas. Si os vais a comprar un coche eléctrico, solicitad el otro cable, el cable de poder cargar en cargadores de calle, no el chuco que no te va a servir para nada. ¿Qué más? Se me había ocurrido algo antes y ahora no se me ocurre. Bueno, el maletero. El maletero es chico. Es chico. Tú lo abres y lo tienes a ras. Pero no es como otros coches que tienen el doble fondo y en el doble fondo tienen la batería o parte de la batería del coche. No. En este sí que tiene doble fondo de unos 20 centímetros de altura. Entonces, bueno, pues se pueden guardar cosas ahí atrás. El tema del maletero, pues el problema es pequeñito, se te tapa la luz corriendo y luego el elemento que tienen puesto para que no salten los elementos, o sea, la mercancía hacia adelante en caso de accidente y tal, es un poco farragoso también, pero bueno, no pasa nada. No está mal del todo el maletero. Y después sí que me ha dado ya un error. El ordenador, yo creo que se sobrecalentó, el navegador de a bordo del coche se sobrecalentó y estaba yo aparcando ya en el garaje y se me bloqueó la imagen de las cámaras mientras yo maniobraba y se reinició el ordenador y cuando fui a grabarlo no pude porque ya se había reiniciado, pero de pronto me di cuenta que el aire acondicionado seguía funcionando y yo lo intenté apagar. No, se apagaba la pantalla pero no se apagaba el aire acondicionado hasta que no cogió y se reinició de nuevo.
Una cosa muy rara, muy extraña. Ya he dado parte a Hyundai y me han dicho que la próxima vez que por favor que lo intente grabar de cualquier forma porque así ayudaré a que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y ya está, eso, cochecito nuevo con el que llevo 3 semanas y, y no he querido grabar antes porque hasta estas mismas semanas no se lo he enseñado a un amigo que se lo quería enseñar o sea, no quería comentar nada aquí antes de enseñárselo básicamente. Y ya está. Eso, un cochecito. El resto de coches que tenía mirado se me pasaban pues entre 5.000 y 10.000 euros más que este. Y bueno, voy a estar pagando el coche unos años. Por suerte han sido mis padres los que me han podido dejar el dinero que me faltaba. Y es un préstamo personal con ellos. Pasado, o sea, legalmente hecho mediante la Junta de Andalucía. Así que, bueno, nada, si tenéis cualquier duda sobre el coche y demás, pues realizármelas porque seguro que va a haber más episodios sobre este vehículo. De hecho, primer viaje largo fue ayer a Torre del Mar y muestra principal de que no es un coche de autovía fue que me consumió un 20% de autonomía yendo hacia allá y otro 20% de autonomía volviendo a casa. Entonces, consumió. Pero bueno, ya está. Para eso, bueno, tendremos que ir adaptándonos a las conducciones y demás. Además que no pasen en ningún momento de 100 por hora. Y se me ha ocurrido ahora que tengo que hablar del tema de la carga, pero hasta que no tenga el cargador no voy a decir nada. Para comparar, pues, el coste que es cargar el coche en un cargador de calle y en casa, con la, lo diré, con el cargador en casa y con la tarifa de casa. A ver qué tal la diferencia y ya hablo de ello en un futuro. Y nada más, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este episodio y os dejo en la nota del episodio los métodos de contacto. Voy a intentar acordarme ahora, si después de editar el episodio, de meter sí o sí los enlaces que no metí el otro día de afiliados en el en el de este, en el en la página web de contacto. Nos escuchamos próximamente. Un saludo. Chao.